En los últimos días, la Corte Suprema de Justicia se ha pronunciado a favor de la reforma al artículo 328 del Código de Trabajo presentada por el diputado Mauricio Villeda, que tiene que ver con la ley del empleo por hora. Y es que este Congreso Nacional ha derogado esta ley de empleo por hora y ahora parece que siempre no, siempre sí se arrepienten de haberlo derogado porque esto ha perjudicado a muchísimos hondureños. Bueno, como dice la expresión popular, Rosendo, Eunice, después del trueno. Vamos con nuestro enlace de la Fuerza Informativa HRN Noticieros hoy mismo. Buenos días, Aldo, Jackie, Claudia, qué gusto saludarles. Los diputados del Partido Liberal han tomado la iniciativa a propuesta del abogado Mauricio Villeda Bermúdez, retomando este tema bajo el concepto de ley de contratación temporal. Ley de empleo por hora en el pasado que se derogó a matacaballo al inicio de la primera legislatura del actual periodo de gobierno. Hoy ya son varios los sectores que reconocen que se cometieron errores, que debió ir por la ruta de una reforma a la ley que ya existía, pero no derogar la misma. El Partido Salvador de Honduras, a través de unos diputados que le representan en la Cámara Legislativa, han reconocido que no se estudió a profundidad ni se analizó la derogación de la ley de empleo por hora y que ahora, bueno, el rectificar es de sabios y existe la posibilidad de que el Congreso dé luz verde a la generación de oportunidades y empleo. ¿Qué visión se registra a nivel de los diputados? ¿Habrá espacio ahora para su discusión y aprobación de una ley de empleo temporal? Y el Partido Liberal es el abanderado y dicen que urge en el Congreso Nacional la generación de oportunidades y empleo. En el PSH, ¿qué posición toman en este momento? Abogada Maribel Espinosa, buenos días. Muy buenos días al pueblo de Honduras. En este momento no estoy autorizada para hablar en representación de la bancada porque todavía no hay una decisión adoptada. Hay opiniones, sin embargo, yo sí puedo externar mi opinión personal. Mi opinión personal es que sí debemos de apoyar la iniciativa presentada por el abogado Mauricio Villeda ante la necesidad, ante el reclamo de los mismos ciudadanos, especialmente el sector turismo ha estado reclamando sobre esta iniciativa de ley. Y creo que como representantes del pueblo nosotros estamos en el deber de escuchar al pueblo antes de tomar decisiones. Y creo que en esta ocasión tenemos que aceptar que cuando hicimos la derogatoria de la ley de empleo por hora, lo hicimos con la mejor intención. Sin embargo, no previmos otras circunstancias porque no estudiamos la realidad del empleo por hora en su cabal sentido. Únicamente nos fuimos por algunos fallos de la Corte Suprema de Justicia que tuvimos a la vista, que se referían a la distorsión que se creaba con ese ordenamiento jurídico cuando tenemos un código del trabajo que debió haber sido en su momento una reforma al código y no la ley en los términos que se había creado. Abogada, ¿cuál es esa realidad que usted menciona? Es decir, en números, en cifras, han platicado con los empresarios, con los propios obreros, para que ustedes digan esta vez, entonces vamos a apoyar la ley de contratación temporal que propone el Partido Liberal. Sí, en lo personal he conversado con algunos empresarios del sector turismo, en donde ellos nos explican que es por temporadas incluso
la contratación que ellos hacen, los horarios también nos explicaban eso, y también hemos escuchado algunas personas que hoy se quejan que antes por lo menos tenían esa oportunidad de trabajar y hoy lo que tienen es un desempleo permanente. Entonces, esas realidades son las que tenemos que tomar en consideración y hacer las consultas. Creo que es un tema que debemos de consultarlo ampliamente con todos los sectores, pero brindar una solución. A mí lo que me preocupa en este momento no solo es eso, sino otro proyecto de ley que el día de ayer ya pasó a su primer debate, que es sobre el descanso pre y postnatal. Ese tema es también que hay que revisarlo y estudiarlo con seriedad. Ahora, ¿cuál debe ser el contenido que debe tener esta normativa para un empleo temporal? Abogada Maribel Espinosa, usted como conocedora del área legal, para no entrar en esa discusión que llevó en su momento a algunos diputados a plantear que había que derogarla, que no había ya forma cómo sostener la misma porque se registraban violaciones. Parece que no hubo un análisis concreto de la normativa, que hoy muchos que apoyaron están con la intención de que urge la aprobación de una nueva ley, obvio con algunas recomendaciones. ¿Cuáles desde su punto de vista, le reitero, deberían ser? Bueno, en primer lugar, necesitamos examinar el dictamen que va a hacer la comisión, que eso es importante. En este momento solo está el proyecto de ley. En ese proyecto de ley, de acuerdo a lo que tengo en este momento como recuerdo de cuando lo leímos, sí es claro que ya no se cometen los excesos que se cometían en la ley que derogamos, sino que por el contrario, sí se establece la temporalidad en la prestación del servicio de una manera diferente. Y obviamente nosotros, para poder pronunciarnos sobre el proyecto de ley en específico, tenemos que examinar el dictamen de la comisión. Y la comisión todavía no nos ha compartido el dictamen. Y a partir del dictamen es que la bancada del Partido Salvador de Honduras hace su pronunciamiento. En este momento no estamos listos para hacer eso hasta tener el dictamen. Indudablemente no se puede violar ninguna disposición del Código de Trabajo. Eso sí hay que dejarlo claro, por sentado, pero sí se regula la jornada de trabajo, que eso es importante. Bueno, y sobre este otro tema que ya usted lo ponía en tapete de discusión, ¿qué puede generar de controversia? Partiendo que aquí la gran apuesta es la generación de oportunidades de empleo para ciudadanos que hoy reclaman una plaza laboral, sea esta permanente o temporal, frente a lo que se ha discutido en primer debate, abogada Maribel Espinosa, de esta normativa que dejará ahora hasta los hombres en casa por algún periodo de tiempo cuando hablamos de el pre y postnatal. Mire, no cabe duda que esa medida ha sido adoptada en otros países del mundo, donde el ingreso per cápita es muy superior al nuestro, en donde las condiciones de vida de esos ciudadanos son de primer mundo. Sin embargo, es lamentable que nosotros estemos proponiendo algunas medidas que sí son buenas
en condiciones diferentes, pero no son buenas en un país donde ni siquiera tenemos empleo, en un país donde estamos abogando las personas por tener, aunque sea un empleo por hora. Y yo estoy mucho más preocupada, don Rosendo. Estoy preocupada por una razón fundamental. No podemos, desde el propio gobierno, socavar lo poco que tenemos. Y empiezo a preocuparme porque esas cosas no podemos interpretarlas al azar. Cuando nosotros mismos creamos caos, cuando nosotros mismos creamos incertidumbre, lejos de crear certidumbre, esas cosas no podemos considerarlas como decisiones políticas al azar. Decir, Y abogada, eso ustedes ya comienza a preocupar. van a votar en contra de esto. ¿Abogada? Pues nosotros como bancada, pues yo voy a solicitar el día de hoy una reunión de emergencia para discutir sobre este tema. Yo en este momento estoy en capacidad de dar, como dije antes, mi opinión personal. Pero el día de hoy la bancada del Partido Salvador de Honduras tiene que tomar una decisión respecto a ese proyecto de ley y inmediatamente lo haremos del conocimiento del público. Muy bien, le agradecemos su tiempo, abogada Maribel Espinosa. Buenos días. Buenos días. Así están planteadas las cosas alrededor de estas discusiones en el Congreso Nacional, una ley de empleo temporal que ya tiene el visto bueno en una opinión no vinculante del Poder Judicial para su discusión en la Cámara Legislativa, y al mismo tiempo esta otra iniciativa que ha pasado en primer debate a nivel del Poder Legislativo y que tiene que ver con periodos de 7 semanas previo al nacimiento de un bebé y 11 semanas o 12 semanas después. Estamos hablando de casi 5 meses que una dama se va a retirar de una actividad laboral, pero el detalle es que ahora incluye a los hombres. En 16 días. Sí, bueno, está aquí con nosotros el presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa, don Daniel Fortín, que se comunica para dar sus puntos de vista alrededor de estas discusiones que surgen en esta ley de empleo temporal y estas reformas al Código del Trabajo. Licenciado Fortín, buenos días. Qué gusto saludarlo en este enlace entre HRN y Noticieros Hoy Mismo. Buen día. Igualmente, Chendo, muchas gracias. Y muchas gracias también saludando a Eunice en cabina. La verdad es que desde que se propuso la derogación de la ley del empleo por hora, nosotros que ya habíamos estado analizando esa ley por lo que se venía, estuvimos peleando y tratando de hacer ver de que la derogación total de la ley del empleo por hora no era lo mejor y que si se podían hacer cambios estaba muy bien, o sea, no había ningún problema de poderle hacer cambios, pero simple y sencillamente, o sea, no se le hizo caso a ningún sector de parte de la empresa privada, no se vio desde este punto de vista la situación y no se hicieron las entrevistas con las personas que realmente podían ver en qué les podía afectar. Hoy día, que no existe esa ley, que ya casi tenemos un año de tenerla derogada, nos damos cuenta de esa situación que fue realmente un grave error. La ley se tenía que haber modificado. En este momento yo le pido a los honorables diputados que se sienten, que analicen los proyectos de ley que hay y que por favor vuelvan a poner en vigencia una ley de empleo por hora
que sea beneficiosa para ambas partes, porque es muy importante, el país está sufriendo mucho, nosotros necesitamos empleo y el empleo por hora es algo que se da en todos los países del mundo. Sí, licenciado, y sobre lo que se piensa votar en el Congreso Nacional de favorecer a la pareja de la mujer en el pre y postnatal con 16 días, ¿cuál es su posición? Bueno, la verdad es que para mí el tema de la familia, de esos momentos, son momentos muy importantes para la familia cuando nace un bebé. Sin embargo, yo creo que para hacer ese tipo de leyes se tiene que analizar adecuadamente, primero que todo, en el CES, ¿ok? Definitivamente que el CES tiene que ser partícipe de tomar esa decisión. Luego me parece a mí que se tiene que hacer un análisis de la situación del Seguro Social para ver si va a estar en capacidad de poder pagar este beneficio, aumentándoselo a la mujer y ahora otorgándoselo al hombre. Creería yo que habría que cambiar la ley en el Seguro Social, porque el Seguro Social lo que cubre es maternidad y enfermedad, y aquí tendría que cubrir maternidad, paternidad y enfermedad. Y obviamente eso va a venir a causar un gasto adicional, tanto en el Seguro Social, que va a ser enorme el gasto que va a tener, y tanto para las empresas cuando tengan que pagar el complemento, porque acuérdense, siempre se vende la idea de que el Seguro Social es quien paga las incapacidades, y eso no es cierto. El Seguro Social solo paga una parte, el resto lo paga la empresa, y acuérdense que hay un techo. Entonces las personas entre más ganan, más es la parte que paga la empresa en cuanto a la incapacidad que se le está otorgando. Realmente, pues yo entiendo, pues las mujeres necesitan recuperarse después de haber dado a luz. Creo yo que podría haber una forma, muchas mujeres piden incluso que les den menos prenatal y les den más postnatal. Siento que el postnatal sí es importantísimo, el prenatal, pues de acuerdo a la condición. Conozco muchísimas mujeres que trabajan, pues que no se retiran tan temprano, pero sin embargo creo yo que hay que analizar esa parte de lo que nos va a costar a nosotros como país una decisión como esa, y además, como dije al principio, esto es algo que se tiene que analizar en el CES. Muy bien, gracias. Don Daniel Fortín, presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa. Aquí solo son inventos en este país. Eso es un invento más, no es para nuestra sociedad esto. Hacia el final, el hombre que siga trabajando, hombre, si la que atiende es la dama. Usted que, y una cosa, cuando aquí la mayoría de hombres no apoyan a la mujer cuando está en estado de gravidez. Muchos de ellos hasta se olvidan. Y ¿sabe qué hacen algunos? Cuando viene el momento crítico, buscan un pariente que normalmente es mujer para que le ayude. ¿Usted como potencial madre qué piensa? Yo le voy a decir que yo estoy a favor, pero no de los días. Yo digo que 8 días. Por ejemplo, yo que pienso parir por cesárea, porque yo tengo un problema de salud que no puedo parir normal, y tengo un gran esposo, para mí sí me favorece. Pero no estoy de acuerdo con tantos días. Estos son inventos. Yo sí estoy a favor. No sé, las compañeras, bueno, Jackie, por ejemplo, Jackie, que va a ser una potencial madre, o en el caso de Claudia, por favor. Sí, vamos, Aldo, buenos días con ustedes ahí. Consúltenme las damas, ¿qué opinión tienen? ¿Qué opinión tienen ustedes? No, miren, yo creo que el hombre tiene que aportar. ¿Cómo es eso que solo tiene que trabajar? El hombre también tiene que cambiar pañales. El hombre, es que el hombre debería de involucrarse, licenciado Aldo. No es justo que solo le toque a la mujer levantarse en la madrugada y al día siguiente ir a trabajar. No es justo. ¿Sabe cuál es mi opinión? Con todo respeto para aquellos hombres que sí ayudan. La mayoría de hombres no ayudan durante el pre y el postnatal.
esos días les van a servir para que se vayan a parrandear con los amigos. O Ahí sea, no está. cumplen con la responsabilidad. Pero es esa como misma padres. mentalidad. Muchísimo. Que vaya a trabajar el hombre. Bueno, Esa Entonces le van a Rosendo- dar días para que se vayan a parrandear con los amigos. Ros- Entonces a la mujer va a Rosendo tener y que a estar mí- en postnatal y va a tener que estar atendiendo al marido que viene borracho. Se abrió la mesa, no. Rosendo García, se A abrió la Rosendo mesa. y a mí nos tocó de noche y madrugada, ¿verdad, Rosendo? De noche y madrugada y desvelado. ¿Pero por parranda o por qué? Gracias. Nuestro enlace de la Fuerza Informativa HRN y Noticieros hoy mismo. Ay, Dios.